importante y es que se titula Preparándonos para los milagros. Y quiero que toquemos este tema desde una perspectiva bíblica. Muchos hablan de milagros, algunos hasta son milagreros, pero nosotros no vamos a hablar de milagros falsos o de milagreros. Quiero que vayamos a las Escrituras antes de orar. Acompáñame para escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 24. Dice la palabra del Señor: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Te lo voy a repetir. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Marcos capítulo 11, verso 24 de la Biblia de las Américas. Mira tu rostro, por favor. Vamos a clamar al Señor en oración. Amado Señor, tú eres el único que es digno de alabanza, de gloria, Señor. Abre nuestro corazón, ilumínanos para entender lo que realmente ha dicho tu palabra, Señor, para realmente ser llenos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo por medio de esta predicación. Ilumina al predicador para que diga las cosas conforme a lo que tú has querido que decir. Ayúdanos, pastor de pastores, como iglesia, a seguirte, Señor, a seguir tus pisadas, a creer en ti realmente, Señor, a confiar en tus promesas, Dios mío. Ilumínanos, Padre Santo. Amén. En la Biblia, si te has leído casi toda la Escritura, vas a encontrar muchas señales y maravillas, ¿verdad? Vas a encontrar milagros ventosos, pero no sé, a veces tú ves milagros y maravillas en la Biblia, pero luego cuando ves tu vida dices: ¿por qué no está pasando esto en mi vida? ¿Qué pasa? ¿Dónde se fueron las maravillas? Es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Dios no hace, no solo en mi vida, sino en la actualidad, milagros como los que hacía en la palabra, como los que veo en el Antiguo Testamento, como los que veo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no veo tan cerca de mí, o sea, en esta ciudad de Trujillo, milagros de ese nivel? ¿No te parece conveniente, a veces de repente en tu corazón, de que Dios solo haga milagros en la Biblia o en la historia pasada y en tu vida no? O a veces escuchas incluso, como vemos en las clases de historia de la iglesia, ¿no? Siglo I, siglo II, siglo III, milagros, siglo IV, la época de los puritanos, la época de las misiones, milagros. Tú dices, ¿qué pasó en el siglo XX y XXI, no? Se fueron los milagros. Y los únicos que a veces, lamentablemente, los únicos milagros que a veces podemos ver son falsos, manipulados, creados, un circo. Entonces, vamos a hacer 3 observaciones antes de avanzar con el texto. Piensa en el Antiguo Testamento. Y acá hay una declaración típica que hacían los hombres del Antiguo Testamento. En el Salmo 77 dice: recordaré las obras del Señor. Sí. Salmo 77, verso 11. Recordaré tus maravillas de antaño. O sea, cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta de que la mayoría de los santos del Antiguo Testamento recordaban las grandes proezas de Dios, ¿no? Me imagino que David recordaba los tiempos de Moisés. Me imagino que la gente que ya estaba en el exilio recordaba los portentos y poderosos actos de Dios a través de Elías y Eliseo. Pero si te das cuenta, no siempre son etapas en las que hay milagros. ¿Te has dado cuenta de eso? No siempre. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿qué puedes ver con los apóstoles? En el Nuevo Testamento ves a los apóstoles haciendo milagros muy grandes, resurrecciones, sanaciones, pero ¿qué puedes decir esto? Ya no es para nuestro tiempo la revelación, ya no es nuestro tiempo los milagros. Algunos dicen que no. Jesús mismo hablaba acerca de que los milagros en sí mismos no eran objeto para la salvación. Nadie se salvaba por los milagros. Eso tienes que darte cuenta, ¿no? Yo sí creo en milagros. ¿Crees en milagros? Amén. Pero los milagros no salvaban. Había 10 hombres que padecían una enfermedad muy terrible, se llama la lepra. Vienen a Jesús. Jesús los sana a los 10.
pero ¿cuántos realmente se arrepintieron de su pecado y se postraron ante el Mesías? Uno, ¿ves? Entonces, yo también conozco personas que han tenido un milagro en su vida, pero no son creyentes, nunca vinieron a la fe. Entonces hay que darnos cuenta que los milagros, antes de hablar de los milagros, que es el tema de hoy día, no son el centro focal de las Escrituras. No es un medio por el cual Dios salva, sino era un medio por el cual Dios confirmaba que estaba detrás de ese profeta o de este Mesías, que era Cristo. Dios confirmaba su presencia en medio de su pueblo. En Hechos capítulo 4, por ejemplo, uno de los primeros avivamientos después del Pentecostés, la iglesia ora, clama, pero ¿qué vemos? Cuando clama, ¿qué encuentra la iglesia? Que es llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos están orando dicen, y para que hagas sanidades y milagros en medio de todo lo que haces. Para ellos no era la oración en sí que hacían una forma de pedirle al Señor sanidades y milagros. El Señor no le estaba pidiendo sanidades y milagros, perdón, ellos al Señor. Lo que estaban haciendo era clamando por valentía para predicar el Evangelio. El Evangelio no estaba siendo predicado y eran más o menos las mismas personas del Pentecostés. Y es como nosotros, nos daba miedo, o de repente estaban cayendo en pecado y eso te desanima. No, ya no voy a hablarle a nadie de Jesús si mi vida no está de acuerdo a la palabra, te sientes mal, retrocedes, te apagaste. Es como un carboncito. He visto un meme y hay un montón de carboncitos ardiendo y un carboncito se aleja. Pero ese carboncito cuando se aleja se apaga. Porque la iglesia está llena de carboncitos imperfectos que te pueden parecer en ese momento criticables, ¿no? El carboncito de acá es así, el carboncito de allá no me cae, pero al final si tú no estás junto con la pila de carbones te vas a apagar. Y eso es lo que pasa. Cuando tú te desprendes del cuerpo de Cristo, mueres. Porque Cristo no es una cabeza flotante. No, que yo tengo comunión con Cristo solo en mi casa. Dice. Una cosa es que tengas una etapa de desierto y otra cosa es que tú te quieras deslindar del cuerpo de Cristo para siempre. ¿Amén? No se puede. Entonces, el cristianismo básicamente es vivir la vida mirando la obra concluida de Cristo en la cruz, no los innumerables y poderosos milagros que efectivamente están en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿tú te has dado cuenta de algo? Que los milagros rodean tu vida. Alrededor de tu vida hay muchos milagros que no puedes ver. Milagros físicos incluso, que puedes ver, tocar, saborear. Pero el punto de esto es lo que John Piper dice en uno de sus libros: no es en sí los milagros lo que Dios quiere que veas, sino la gloria peculiar de Cristo. Porque esa gloria es peculiar porque solamente es una gloria que la tiene Él. Es una gloria que no comparte con nadie. Eso lo tiene el Dios Trino. Incluso la gloria de Dios en medio de su iglesia, ¿no? Tú ves, por ejemplo, los grandes avivamientos del siglo XVIII. Gloria a Dios, dices, ¿no? Por la vida de John Wesley, por la vida de George Whitefield, ¿no? Por Jonathan Edwards. Pero ¿es la gloria de Edwards? La gloria peculiar de Cristo. Dios no se le está regalando a Edwards, ni a Whitefield, ni a Wesley. ¿Amén? Entonces piensa en eso. Entendiendo entonces bien claro que los milagros no son el punto, sino Cristo, vamos a hablar acerca del texto. Este versículo tiene algo que ver mucho con la fe de los milagros, con la fe que cree que Dios va a hacer algo. Pero también, como dice Charles Spurgeon, tiene que ver mucho con el milagro de la fe. Incluso que nosotros creamos es un milagro. Si has estudiado las Escrituras, conoces cuál era tu condición antes de venir a Cristo, ¿no? A ver, antes de venir a Cristo, ¿alguno acá cree que era un campeón? ¿Cuál era tu condición antes de venir a Cristo? Dice Efesios que estabas muerto en tus delitos y pecados, esclavo del príncipe de la potestad del aire, arrastrado por la corriente de este mundo. De hecho, estabas condenado. Juan 3:16 habla de que Dios amó mucho al mundo, pero en el verso 18 nada más podemos ver que dice que al que no ha creído ya ha sido condenado. Amén. Quiere decir que no es que Dios está esperando el juicio final para abrir los libros y decir, a ver quién se va al infierno, quién no se va. Tú ya has sido condenado. Tu acta de delitos ya está ahí en la hoja, en la mesa del juez, con un veredicto, a menos que alguien pague por ti eso. O lo paga Cristo en la cruz, o lo pagas tú el día del juicio. Amén. Porque Dios es bueno, pues. Dios es justo.
Y un juez bueno y un juez justo no deja salir al delincuente. Más bien, ejecuta justicia. Se preocupa porque las leyes se cumplan. Amén. Un juez lleno de amor hace eso. Y él sabía que no podíamos nosotros. Entonces, viendo esto aquí, ¿cuántas personas se quejan que no disfrutan de su momento de oración? Algunos no descuidarían su vida de oración porque dirían, sí, a veces no oro, pero tengo que volver a orar. Si no, la verdad, pondría en peligro mi creencia de que soy cristiano. Pondría en peligro la confianza que tengo en mí mismo de que soy cristiano. Porque un cristiano que no ora, ya está frito ya. Hasta yo mismo diría, de repente no soy cristiano porque no oro. Un cristiano que no presenta sus necesidades delante del Señor. Entonces, muchos no la descuidan, pero lamentablemente no tienen fruto de esa oración porque no están orando como se debe. Vamos a ver el texto para ver, mira, cuidadosamente acerca de cómo debemos orar si realmente estamos esperando por un milagro, si realmente estás esperando porque las promesas que Dios ha tenido para ti en tu palabra, su palabra, se van a cumplir. Dice, si lo miran cuidadosamente, mira, dice, vamos a leerlo del principio, te hubiera repetido. Por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Primero, ahí vemos una persona que sabe qué cosas va a pedir. Una persona que no pone esa excusa de que, bueno, es que a veces cuando yo no sé qué orar, con gemidos indecibles el Espíritu lleva mi oración. No sacas de contexto la Biblia para tal vez, no sé, a todos nos puede haber pasado que nuestra oración devocional, por ejemplo, es solamente un momento de actuación. Y te lo digo que incluso te actúas para mentirte a ti mismo, porque en ese momento estás en tu casa solo, hasta te pones de rodillas, comienzas, no sé qué orar, pero bueno, ya Dios sabe lo que hay en mi corazón. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Puede pasar. Qué carnal es el pastor, ¿no? Pero puede pasar. O sea, o a veces comienzas a hacer una serie de paporretas basadas en oraciones que has escuchado por ahí, o basadas, por ejemplo, en las oraciones que hacen algunos cantantes. ¿Te ha pasado? Señor, te pedimos, Padre, Padre, como 50 veces de Padre. No que me esté burlando de las oraciones de mis hermanos, sino que te estoy diciendo, ¿realmente estás orando de verdad? O sea, si tú tuvieras a Cristo acá parado, le dirías, Señor, te pido, así, comenzarías a paporretear de esa manera tan grotesca, o realmente te postrarías ante tu Rey, y serías sincero con Él. Señor, acá estoy. Incluso sería sincero para decirle, no sé qué decir, ¿no? Acelera mi conciencia de pecado para arrepentirme, poder venir a pedirte perdón y ser sinceros, porque acá dice que todas las cosas por las que oréis y pidáis. O sea, parece que entonces Dios está dispuesto a que sus hijos vengan en oración sabiendo lo que necesitan, sabiendo lo que quieren. Si tú no sabes lo que quieres, también está la misma oración para que Dios te ponga y abra tus ojos para que te des cuenta de tus necesidades, ¿no? De repente tú no te das cuenta, como decía el salmista, hay pecados, líbrame, Señor, de los que me son ocultos, decía, ¿no? O sea, hay cosas que no me doy cuenta. Yo creo que estoy bien. Al final te das cuenta que estabas así al borde del abismo y tú creías que estabas bien. No es así. Otra cosa, si tú ves en este verso, es que otro requisito de esta oración es que tiene que ser un deseo vehemente, un deseo apasionado. O sea, realmente te tienes que estar interesado por tus necesidades. Pues Cristo supone aquí que cuando oremos, todos tenemos un deseo, ¿no? Por ejemplo, estás orando por sanidad. He visto hermanos que a pesar que se les enferma un familiar y sé que les duele, a veces oran, que no digo que esté mal, sino que dicen que sí haga la voluntad de Dios en mi familiar, pero en el fondo están diciendo, ya Señor, que muera. ¿Te parece? Nunca oran porque sane su familiar, oran por sanidad. Muchos de la doctrina reformada como nosotros han caído en eso. Muchos hermanos queridos bautistas también hemos caído en eso. O sea, muchos hermanos presbiterianos también hemos caído en eso. Generalmente los que caen más en eso son los que tienen mejor doctrina, ¿sabías? Nos hemos enfriado tanto en el academicismo que terminamos teniendo una vida de oración paupérrima. Teniendo las promesas ahí, hasta nos da miedo orar realmente por sanidad.
Te da miedo decir, Señor, te pido en el nombre de Cristo que sanes a esta persona. Te da miedo por tus traumas, tus complejos. De repente has estado en una iglesia donde usaban la oración de sanidad para sacarle plata a la gente. Pero por eso, ¿está mal? ¿No dice el Señor que pidamos conforme a su voluntad? ¿No es la voluntad de Dios a veces sanar? Pues pídele, si el Señor te puede responder sí, no o todavía. Entonces, ¿por qué no oras? Hasta el último minuto, ¿por qué no luchas con Él? ¿Por qué no eres incisivo? ¿Por qué no estás perseverando en la oración? Tienes que orar. Y otra cualidad que también tiene que tener un hombre de oración que tiene fe para esperar en los milagros del Señor es que tiene que tener justo eso, fe. La fe es una cualidad esencial para una oración que el Señor responde. Sí, no, o todavía. Pero Dios no va a responder una oración de alguien que ni siquiera cree en lo que está haciendo. Estás orando y ni crees que Dios te escucha. Mejor le oro a la pared, ¿no? No es así. No es así. Entonces, si tú no tienes fe, hermano, no es que no tengas fe en la oración, porque la oración es un acto. En realidad no estás teniendo fe en Dios. Y Dios no escucha oraciones de los que no tienen fe, porque solamente a través de la fe es que crees en Dios. Examina tu fe si no estás creyendo en el Señor. Yo me acuerdo de un hermano que tenía un familiar enfermo muy grave. Cuando le decía a otro hermano para orar por sanidad, me decía, ¿y si no se sana? ¿Te das cuenta? Cómo en medio de una desgracia sus complejos le hacen tener una teología tan fracasada, tan poco de conquista, tan poco reformada. O sea, con este tipo nunca vamos a ganar las naciones para Cristo, nunca vamos a conquistar las esferas. Abraham Kuyper le metería un librazo y lo votaría. ¿Cómo es posible, no, que una persona está que se muere y hasta el día que su corazón deje de latir tenemos que clamar por sanidad? Y el día que muere no vamos a decir, la oración de sanidad no sirve, sino que Dios no quiso pues, en esta oportunidad, porque en otras oportunidades había sanidad. Pero no, este hermano decía, no, ya, mejor, ¿para qué? Pues si no se sana. O sea, a mí me sorprendió, tal vez porque era inmaduro, pero la frialdad de las personas me he dado cuenta que puede ser muy grave por los complejos que tenemos de antes. Entonces, otro requisito evidente es tener una expectativa. Entonces, justo de lo que estaba hablando, tener una expectativa de cumplimiento de esa respuesta de parte de Dios para ti. ¿No tú crees que cuando tú oras Dios no te va a responder? Pero estás orando a la pared también. Tienes que tener esto. Dice, creer que ya la habéis recibido. ¿Recuerda? El sí, el no, pues todavía. El que te va a responder, te va a responder. Y eso tú lo vas a ver conforme va pasando el tiempo. A veces te responde rápido, a veces te responde lento. Y si tú estás diciendo, ¿será así? Es que no oras, pues. ¿Cómo puedes experimentar esto? Orando. Pruébalo a Dios. Sigo, el texto dice, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. ¡Wow! Hermanos, en resumen, para que la oración tenga algún valor delante del trono del Rey, tienes que presentarte ante tu Rey de Reyes con una petición definida. El cristiano está orando, tiene que tener un deseo real de que estas peticiones se cumplan, no para manipular a Dios con tu deseo, ¿entiendes? Sino que tiene que Dios ver un corazón sincero. Es como que te pusieras, acá viene un rey humano, ¿no? Y tú quieres ver a la realeza y te vas a parar frente a él, solicitas una audiencia ante tu Señor. Entonces los hombres, antes de dejarte entrar, te dirían, ¿y para qué quieres ver al rey? No sé, ahí ya él va a ver mi corazón. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, te vas a parar delante de un rey humano y vas a decirle, no sé, no sé qué decirle. ¿Para qué pides audiencia? Ya, cuando la oración es así, ¿ves? ¿Para qué te pones así? No sé qué decir. ¿No te parece que estás jugando con Dios? De repente no lo haces a propósito, porque yo también lo he hecho, no es a propósito. Pero ¿no te parece que es inconsistente? Tenemos que ser cristianos consistentes. El Hijo de Dios debe ser capaz de responder esta pregunta. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda?
debes ser capaz de responder esta pregunta. Cuando ores al Señor, dile lo que necesitas, hermano amado. Dile lo que necesitas. Algunos dicen, solo debo orar para que la gloria de Dios se manifieste, y comienzan a hablar un floro puritano que es muy bonito, pero si tú lees incluso las oraciones puritanas, puras peticiones personales son. O ora por las misiones en China. No, pide por cosas terrenales. Pide primero que se glorifique Dios, reconoce su pecado, se arrepiente y luego, como el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. No es malo que pidas por el pan de cada día. No es malo que pidas por una enfermedad. Entonces, si no tienes dinero suficiente, si estás en la bancarrota, estás pasando un momento muy difícil, pídele al Señor. No pactes con el equeco. Pídele al Señor que te conceda un trabajo y la salud para trabajar, para que tú generes tu propia riqueza. Eso hemos creído los cristianos toda la vida. ¿No te gustaría tener un buen trabajo? Esfuérzate, sé el mejor, para que tengas un trabajo y lo glorifiques a Dios. Porque si no, vas a estar siempre dependiente, como en el socialismo, ¿no? Estado, regálame, por favor. Y al final te conviertes en esclavo. Tú tienes que generar tu riqueza. Ese es el pensamiento protestante. Lo que el Señor va a hacer es enviar lluvia en cantidad para que tus tierras sean fértiles. Y Dios bendice el trabajo honrado. Y Él te va a fructificar si tú le pides: Señor, dame salud para trabajar. De ahí depende de ti. Si eres holgazán, produces poco. Yo trabajaba en ventas en una empresa grande de esta ciudad, y había hermanos, amigos míos ahí, que no eran creyentes y que producían más que yo, y nunca les pude ganar en las ventas. Tenían pecados que cualquiera de acá diría: qué vergonzosa vida. Cuando yo no era cristiano, no les ganaba. Cuando yo me volví cristiano, no les ganaba. Nunca les gané. Pero era porque pactaban, yo sí lo hacía, y pensaba que yo ganaba bien a raíz de esa práctica mala que hacen, ¿no? Pero no, era porque trabajaban duro, y Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Si tú trabajas duro, Dios bendice el trabajo. Claro que si tú no te arrepientes y vienes a Cristo, el día final te va a decir: yo te bendije, yo te di trabajo, yo hice que tus frutos crezcan. ¿Qué hiciste con eso? ¿Me diste la gloria? Al infierno. ¿Ves? Trabaja duro, pues. Trabaja duro. También te digo esto: si tienes que decirle a Dios las cosas que te faltan, no vengas con un florazo de contra espiritual. No te demores en decirle: oh, su majestad soberana que viene del cielo y la tierra. Te quedas hablando un ratazo ahí. Dile la verdad: Señor, estoy mal. Primero, para empezar, Él ya sabe que estás mal. No tienes que esconderle nada, pero Dios quiere que seas sincero con Él. Sé sincero con el Señor. Ve a Él con un corazón abierto y dile: Señor, estoy mal. Y Él es muy presto para perdonar. En Cristo Jesús todo va a quedar borrado. No importa el pecado que hayas hecho hasta ayer, todo va a quedar borrado porque Él lo ha pagado en esa cruz. ¿Qué te cuesta? Yo te puedo decir venir a Él, pero ¿sabes qué te cuesta? Tu maldito orgullo. ¿Por qué lo digo maldito? Porque esa es la maldición que hay en el ser humano, el orgullo. Somos enemigos de Dios, dice Romanos, aborrecedores de Dios. Ahora tú dirás: no, pero yo no odio al Diosito. No odias al Diosito, pero si te presento al Dios de las Escrituras, lo vas a rechazar. Vas a decir: no me interesa ese Dios. Dos, vas a decir: después, ahorita, ¿no? Porque en el fondo no quieres tener a Dios en tu vida. No es que no quieres cambiar, lo que no quieres es a Dios en tu vida. Y ese es el problema más grande que tienen todos los seres humanos. Si aún siendo creyentes, mira, hermanos acá presentes que han nacido de nuevo, tú sabes cuál es tu lucha gigantesca, esa lucha titánica que tienes para no negar a Dios, porque tenemos esa tendencia a negar a Dios, ¿no? A darle la espalda a Dios siempre. Imagínate cuando no estabas con Cristo. Entonces, suplica. No necesitas venir con grandes flores, ¿no? Sé humilde de corazón. Entonces, junto con tu objetivo de oración bien definido, es necesario que haya un verdadero deseo de alcanzarlo. Te voy a citar algo que decía Charles Spurgeon. Voy a darte hoy día algunas citas de este gran teólogo del siglo XIX, pastor bautista. Las oraciones frías piden ser rechazadas. Wow. Ahora, no significa también que
¿Qué vas a comenzar en tu mente a comenzar a pensar? Ah, sí, no tal hermano de esa denominación. Ahora sí, 4 palabritas nomás. Señor, te pedimos amén. Tú no sabes que en ese Señor te pedimos amén está que desgarra su corazón delante del trono de Dios. Las oraciones frías no es que hablen mucho o hablen poco. Las oraciones frías son oraciones que no se sienten, que son falsas, que no tienen un motivo, que no tienen un objetivo. ¿Te das cuenta? A esto. Y seguramente, hermanos, ¿no? Si comprendiéramos la grandeza del ser ante el cual estamos parados orándole, sería suficiente para reprimir toda esa dureza de nuestro corazón. Me pongo a pensar, no sé, ponte a orar y decirle: Señor, ¿podría entrar yo a tu aposento, mi rey, postrarme delante de ti, a no tomarte en serio? ¿Se me permitiría a mí postrarme delante de un rey árabe nada más y no tomarme en serio? Vamos a hablar de uno de los reyes más poderosos de toda la historia del mundo. ¿Qué hubiera pasado si tú te paras delante de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en los tiempos del profeta Daniel, y te postrabas delante de él, pero no lo tomabas en serio? ¿Qué te hubiera hecho? Ni siquiera te hubiera matado de una manera rápida. Te hubiera puesto jamones en los ojos, te hubiera... Gracias a Dios que Dios lo salvó. Pero te das cuenta, ¿cómo es posible que nosotros a veces, te repito, no con mala intención, nos paramos ahí y estamos, como en diálogo de oración, estoy pensando en las deudas, estoy así con mis ojos así todavía, así estás pensando en el mercado, mañana tengo que matricular a mi hijo, o si eres joven tengo examen en la universidad, o que la novia, o mi esposa, mis hijos. No estás haciendo las cosas delante del Señor como deben ser, ¿ves? ¿O no nos pasa eso? Todo nos pasa, no te engañes, todo nos pasa. Y he querido decir esto así diferente porque ¿cómo nosotros podemos anhelar milagros en nuestra vida si ni siquiera podemos postrarnos delante del trono de Dios de verdad? Otro problema es el emocionalismo. Si bien los afectos son santos cuando son dominados por el Espíritu Santo, tú tienes que postrarte de verdad delante del trono de Dios. No solamente porque lo sientes, a veces no vas a sentir nada. ¿Te ha pasado que cuando vas a orar parece un desierto? Un desierto y una congeladora. Y no lo siento a Dios, dices. Y como no lo sientes, llegas a esa conclusión que de repente estás alejado o no te ama. No es así. Pero Dios no es un sentimiento. A Dios se le cree por fe. Es una fe. Él es una persona. Yo creo que está acá. No tengo que sentirlo. ¿Ven? Te voy a leer más frases de Charles Spurgeon. A mí me ha sorprendido comenzar a buscar los sermones acerca de milagros y de oración de Spurgeon, de Jonathan Edwards, que están en inglés. Misteriosamente no los traducen al castellano esos temas. Y eso me da mucha pena, porque me hace dudar de la integridad de hermanos de sana doctrina que no quieren. ¿Por qué no quieren que la gente traduzca estos sermones? ¿Por qué no? Dice: ninguna hoja caerá más pronto del árbol, ninguna estrella detendrá su curso, ninguna gota de agua caerá más lentamente de su fuente. Todo continuará siendo igual, y sin embargo tu oración puede afectarlo todo. O sea, las cosas pueden seguir así, pero tu oración puede afectarlo todo, dice. Mira lo que dice: tu oración hablará a los decretos y a los propósitos de Dios mientras están siendo cumplidos diariamente. Y todos ellos gritarán a tu oración y clamarán: tú eres nuestra hermana, nosotros somos decretos y tú una oración, pero tú misma eres un decreto tan antiguo, tan seguro y tan viejo como lo somos nosotros. Nuestras oraciones, dice Spurgeon, son decretos de Dios en otra forma. Las oraciones del pueblo de Dios no son sino promesas de Dios musitadas por corazones vivos, o sea, pronunciadas. Y esas promesas son los decretos, solo que puestos en otra forma y figura. Uno dirá: ¿qué Spurgeon creía en el decretar de ahora? No tiene nada que ver. Una cosa es que tú te inventes promesas, que tú te alucines cosas y creas sacando de contexto Romanos, porque Dios es el único que dice todas las cosas como si fueran. Dios es el que hace eso, y tú comienzas a decir: decreto sanidad, y nadie se sana. ¿Ves? Y otra cosa es que tú tomes las promesas de Dios que están acá en la Biblia
que tomes las promesas de Dios y las proclames y ores por esas promesas. Entonces tu oración viene a convertirse en un gemelo del decreto de Dios. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir Spurgeon. Te está invitando a que tomes la Biblia y ores por sus promesas. No que te estés inventando promesas. No te inventes milagros. Ora por los que Él promete. Otra cosita más, de Charles Spurgeon, el mejor predicador de toda la historia, después de los apóstoles, bautista del siglo XIX. Es espectacular, te recomiendo que lo leas, y si te da pereza, mientras estás cocinando, trabajando, escucha sus audios en YouTube. Tú tienes poder en la oración, y tú estás hoy entre los ministros más potentes en el universo que Dios ha hecho. En este tiempo, ¿qué lo acusarían a Spurgeon, no? Los legalistas, los acomplejados, ¿de qué lo acusarían, no? Tú tienes poder sobre los ángeles, pues ellos volarán a tu voluntad. Tú tienes poder sobre el fuego y el agua y los elementos de la tierra. Tú tienes poder para que tu voz sea escuchada más allá de las estrellas, donde los truenos se desvanecen en silencio. Tu voz despertará los ecos de la eternidad. El oído del propio Dios los escuchará, y la mano de Dios mismo hará su voluntad. Él te pide que clames: hágase tu voluntad, y su voluntad será hecha. A eso te está llamando el Señor, a que ores su voluntad. ¿Cómo vas a conocer su voluntad si te pasas horas perdiendo el tiempo y no conoces esta palabra de Dios? Dios ya te habló. Tú estás orando piedra y media porque no sabes su voluntad. No estás orando lo que Él dice que ores, y por eso no se te cumple nada, porque tú crees que Dios es un genio de la lámpara, y tú te inventas un montón de promesas. Señor, tú has prometido esto. No, esto no ha prometido. Lee la palabra y ora lo que ha prometido, y vas a ver la diferencia. Grandiosa. No sé, he visto a veces, ¿han visto por ahí historias de hombres que tienen poderes, ¿no? De hombres que tienen poderes, que pueden hacer que con su oración llueva o deje de llover, cosas así, ¿no? Ya pues el cristiano tiene más poder que eso, porque ese farsante charlatán no lo escucha ni el diablo, pero a ti Dios te va a escuchar si oras conforme a su voluntad. Amén. Conoce su voluntad. Yo te pido, te imploro que la conozcas. Métete a estudiar la Biblia. Conoce esa voluntad y todas tus oraciones serán respondidas con sí. ¿Por qué? Porque Dios no va a contestar no a algo que Él mismo ha dicho, ¿verdad? Amén. Vamos más con Spurgeon. Pero tenemos que tener fe en esto. Tenemos que creer que la oración es lo que es, o de lo contrario no es lo que debería ser. A menos que crea que mi oración es eficaz, no lo será. No estés orando al aire, ¿ves? Pues dependerá de mí en gran medida. Dios me puede otorgar la misericordia, aún eso dependerá de su propia gracia soberana. Pero cuando yo tengo ya fe, cuando ya soy creyente y puedo comentar la promesa con verdadero deseo, ya no es más solo una probabilidad. Si voy a obtener la bendición o si la voluntad de Dios será cumplida, a menos que el Eterno se aparte de su palabra, a menos que el juramento que ha dado sea revocado y Él mismo cese de ser lo que es, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Wow. Si Dios ha prometido algo, la única forma que no lo haga es que deje de ser Dios. ¿Amén? El Señor es el que pone el querer como el hacer en tu corazón. ¿Has leído esto? Dios pone el querer como el hacer, según su agradable voluntad. Él sopla ese deseo en nuestros corazones. Y tan pronto como el deseo está allí, Él quiere que tú ores por eso. Si tú estuvieras lleno de la palabra de Dios, tendrías un montón de los deseos de Dios. Y Él concedería las peticiones de tu corazón. Porque no serían peticiones egoístas. Serían las mismas peticiones de Dios para ti. Sería una bendición para tu familia, para tu vida. Seas jovencito, seas una persona adulta ya. La única felicidad que podemos encontrar es Él, hermano. Si a veces no eres feliz es por eso, porque no estás ajustándote a la voluntad del Señor. Y te vuelvo a repetir como a cerrar. Pastor, pero en medio de todo esto, ¿podemos pedir cosas personales? Sí. Sí. Da a conocer todas tus necesidades al Señor, pero como te dije, con sinceridad. Póstrate. No tengo plata. Estoy enfermo. Mi hijo tiene mal carácter. Soy sincero, Señor, y mi corazón siempre se desvía al pecado, pero quiero conocerte más. ¿Tú crees que Dios no se te va a acercar para transformarte con su presencia? No. Dios está
el punto para terminar, ya con esto terminamos. Dios está interesado en cumplir sus promesas. ¿O no está interesado en cumplir sus promesas? Los que no están interesados en cumplir sus promesas somos nosotros, los sinvergüenzas, los humanos, que tú dices, te lo juro, por la Sarita, y no lo cumples. ¿Ah? Así somos acá, ¿no? Te lo prometo, hermano, ¿no? Dios mediante así sucederá. No lo haces. A veces no puedes, a veces no quieres. Pero a Dios, Él nunca se rectifica de sus promesas. Por eso Él nunca dice no quiero. Y nadie lo puede detener. Por eso Él nunca dice no puedo. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, verso 11. Vamos a terminar. Vamos a leer este texto para aprender. Dice: vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Dios le está mostrando una visión. ¿Qué ves? Y él dice: veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Qué significa esto? El término almendro en hebreo es una palabra llamada shaket, y es un verbo relacionado a la palabra shouket, que significa vigilando. Es más, al almendro se le conocía como el árbol vigilante, o sea, un shoket. Es un juego de palabras, ¿ves? Él está diciendo: ¿qué ves? Veo un shaket. Y él dice: bien has visto, porque un shaket es lo que estoy haciendo yo. Es decir, estoy vigilando. Dios está vigilando, atento e intencional en el cumplimiento de sus promesas. Por eso es que tienes que clamar conforme a la Biblia. Por eso es que no te debes inventar promesas. A ver, sé sincero en tu corazón en este momento, cuando oras, ¿en qué promesas te has aferrado? ¿En cosas que has encontrado en las Escrituras? ¿O en algo que tú te imaginas? ¿O en algo que tú crees que es lo mejor? ¿A qué promesas te estás aferrando realmente? Dios quiere cumplir siempre su palabra, hermanos. No pierdas el tiempo clamando en lo que Dios no te ha prometido. Pero no pierdas el tiempo y no dejes de clamar en lo que Él sí ha prometido, porque a todo le va a decir sí. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar. Inclina tu rostro, por favor. No puedo evitar agregar únicamente estas pocas palabras antes de que terminemos. Sé que hay muchas personas aquí que tal vez nunca han orado en su vida. Sé que otros tal vez dicen: yo sí he orado, pero el día de hoy me acabo de dar cuenta que examinando mi corazón solamente he rezado una pacorreta. Déjame decirte que si en este momento tu corazón anhela salvación, si en este momento tu corazón realmente está arrepentido y anhela estar a los pies de Cristo, es porque Él está poniendo en tu corazón el querer como el hacer. Así que clámale al Señor, porque su promesa es salvarte. Clama a mí, mírame y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que clámale al Señor y sé salvo. Recibe el abrazo del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Acepta que has roto su ley. Y ven postrado delante de tu Rey, que quiere salvarte. Que quiere salvar a todas las almas que despierten. A todas las almas que no sean orgullosas. A todas las almas que reconozcan su pecado delante de Él. Ven corriendo a Él. Arroja tu pecado delante de Él. Arrójalo ahí. Y dile: Señor, acá estoy. Límpiame, Señor. Si mis pecados fueran tan rojos como la grana, por tu sangre soy limpiado y quedo tan blanco como la nieve. Y tú que eres creyente, Dios mío, santifica esta iglesia. Para ti, hermano, que eres creyente, clámale al Señor. Dios te va a santificar. Te va a dar el denuedo para predicar el Evangelio. Te va a convencer de pecado y te va a convencer de que su sacrificio es suficiente y que este es el mejor milagro que vas a recibir. La promesa que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y estamos pidiendo conforme a su voluntad. Señor está tocando tu vida el día de hoy. Y si sientes algo poderoso, es el fuego real de Dios. Él te va a quitar ese cristianismo mediocre. Te va a fortalecer para glorificar a Dios con tu vida. Y eso es conforme a su voluntad.
Señor, llena de tu espíritu a cada familia. Levanta los corazones de esta iglesia al cielo en oración. Consuélalos, prepáralos para sufrir por tu nombre, prepáralos para ser felices en ti, solo en ti. Este es tu tiempo, iglesia, es el tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Es el tiempo en el que el Señor nos va a confrontar con nuestro pecado. Es el tiempo en el que el Señor nos trae el arrepentimiento. Es el tiempo de empezar una nueva vida creyendo realmente en sus promesas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Recibe esta promesa del Señor que está en su palabra. Recibe este milagro de ser santificado, este milagro de ser separado para Él, para su servicio. Vive a full esa vida feliz en medio de los problemas. Vive a Cristo, hermano. Oh, Dios mío, gracias, gracias de corazón. Ahora y siempre para su iglesia, Señor. Él tiene muchas promesas. Solo tienes que ir a la Biblia, arrepentido siempre, y buscarla, Señor, y clamar por ellas. Dedica tu vida, Señor. ¿Qué importa el estrés? ¿Qué importan las circunstancias? No importa nada. Sé parte de la iglesia del Señor que quiere conquistar la tierra. El Señor sea tu felicidad, como dice el Salmo 16. En tu promesa hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por los corazones que has tocado el día de hoy, Señor. Acelera nuestra conciencia de pecado todos los días para venir a tu palabra, Señor, buscar tus promesas y creer que tú realmente vas a cumplirlas, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío. Siempre en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. El nombre que está sobre todo nombre en esta tierra. Amén.